puedes dibujar bajo los efectos del LSD. Isa, ¿a poco tantos años consumiendo no se te han vuelto una adicción? Isa, ¿cada cuánto te das un break de mota? Hoy quiero traer nuevamente estos temas a la mesa debido al festejo mundial del LSD. Claro que la mayoría de las personas lo conocen como el Día Mundial de la Bicicleta. Nosotros celebramos este día por el hecho histórico de que Albert Hofmann hizo su clásico viaje en bicicleta después de su laboratorio tras haber ingerido una dosis de ácido lisérgico y en camino a su casa conoció los efectos de esta sustancia, lo que abrió al estudio científico del ácido. Quería aprovechar para contestar las preguntas que casi siempre me haces. Para ayudarme a hacer esta plática no tan aburrida, traigo mi material didáctico, hice un PowerPoint con dibujitos porque Isa te lo quiero enseñar. También para explicarte mejor los efectos del ácido, por la pregunta que me hicieron de si puedo dibujar bajo los efectos, me voy a apoyar de este libro, que justo con esto voy a inaugurar la sección de libros para estados de conciencia alterados. Te voy a explicar por qué estos libros te pueden ayudar a incentivar tu creatividad cuando estás teniendo un trip. Para contestar la pregunta de si después de tantos años se me ha vuelto una adicción el consumo en general de la cannabis, pero también de las sustancias, me voy a apoyar de mi tracker, que es una herramienta que yo diseñé, que ya la he mostrado muchas veces. Este es el tracker que está enmarcado, pero voy a estar regalando el tracker que es para iluminar. Entonces empezamos. La primera pregunta que voy a estar contestando es esta, que dice: ¿el ácido lo prefieres en la naturaleza, tranqui, o para fiesta y electrónica? Personalmente, como ya tengo cierta experiencia consumiendo sustancias, yo utilizo el ácido en conciertos. No lo hagas, estos no son consejos. Si tú nunca has consumido, no te recomiendo que lo hagas por primera vez en una fiesta, por favor. Acuérdate que antes que nada tienes que asegurarte de que no estás atravesando por problemas muy graves, que no tienes tendencia a la esquizofrenia, porque sí hay casos muy graves donde personas han tenido brotes de esquizofrenia precisamente por hacer consumo de sustancias psicodélicas y sin conocer su estado de salud mental. O sea, como que es bien clásico que nos manden a hacer chequeos médicos, pero nadie se checa la cabeza, y eso es grave, sobre todo cuando estás consumiendo sustancias. Aquí traigo esta diapositiva para explicártelo mejor. Tú vas a una fiesta donde hay luces, donde hay mucha música. Los efectos del LSD generalmente son estos, que todo se te empieza a hacer como onditas, y si tú no estás acostumbrado o acostumbrada a estos efectos, puedes voltear a ver a la gente y ver que sus caras se les deforman, y puedes tener como visuales increíbles que tú pienses que son hermosos, pero por otro lado puedes mal viajarte, puedes empezar a ver personas así como demonios. Si tú nunca has consumido, no lo hagas. Hazlo en un lugar seguro. Tanto el LSD como los hongos tienen este efecto que se mimetizan tus sonidos. Empiezas a escuchar colores, a ver sonidos, y a mí me encanta esto con la música en vivo. El concierto de Roger Waters en el Foro Sol, me tomé una dosis no tan alta porque tenía miedo de paniquearme, porque imagínate, el Foro Sol hay muchísima gente y lo disfruté demasiado. Hasta me puse a llorar, o sea, yo sentí que estaba todo Pink Floyd ahí tocando para mí. Nada más a la hora de salir, a la hora de que terminó el concierto, sí me empecé a mal viajar. O sea, como que me brotó más el ácido, como que todos los visuales me metieron en un trip muy extraño, y sentía que nos estaban dando vueltas en círculo, porque sentía que nunca salíamos del Foro Sol, que estábamos camina y camina y que no salíamos. Y luego es un problema tomar transporte para moverte de ahí cuando hay conciertos tan masivos. No me mal viajé como tal porque estaba con mis amigos a los que quiero mucho, pero sí como que tenía ganas de que nadie volteara a verme, por lo mismo de que sus rostros me causaban como que una sensación un poquito de miedo. Entonces yo sí prefiero el ácido en conciertos, más que en fiesta, en conciertos. Digo, igual yo ya no soy tanto de fiestas de tipo rave y así. Vamos con la siguiente pregunta que dice: ¿cómo creas con acidín? O sea, con ácido. ¿Cómo creas? ¿Puedes dibujar o trasladar tus pensamientos al papel? Con el LSD sí y no. Cuando yo recién me mudé a Cholula,
tuve un viaje, ahí está mi acidito, al lado de la pirámide me fui a colorear, me llevé mis acuarelas, ahí yo estaba súper viajada con el agua de la acuarela. Empecé a mojar el papel y como que las gotas de agua con la acuarela, los efectos que hacían, o sea, yo ahí el texto que le puse es como de estoy viendo el universo en una gota. O sea, estaba yo bien tripeada. Lo que me gusta hacer cuando estoy bajo los efectos o del ácido o de los hongos es utilizar las acuarelas. Esto lo hice ese día que fui a la pirámide. Bueno, no sé si se ve. Te quería contar por qué. Ya voy a sacar mi lado nerd. Oye, no sé si conoces acerca del impresionismo, que es una corriente artística. A mí me encanta el impresionismo desde siempre. Ahora ya sé por qué. O sea, ahora que ya conozco los psicodélicos, digo, wow, claro. Este tipo de pintura en la que tú puedes como que entrecerrar los ojos y ver los efectos visuales que muchas veces hacen los psicodélicos. Si te das cuenta, no son como dibujos tan exactos, no son pinturas tan detalladas, tan aquí realistas, son más que nada como manchones. Justo eso es lo que yo hago cuando estoy bajo los efectos de los psicodélicos. Por eso me gusta, o sea, porque la acuarela no es precisa, te da ese espacio para experimentar, para manchar, para que si te equivocas no pasa nada. Y yo a veces pues me suelo poner nerviosa, o sea, yo le tengo miedo al espacio en blanco, entonces con cosas tan precisas como un marcador, un lápiz muy exacto, no lo disfruto tanto cuando estoy bajo los efectos del psicodélico, pero las acuarelas y todo lo que sea manchones y rayones, sí, eso me encanta. También te quería contar que aquí en Cholula he tenido muy malas experiencias, hay ácidos que me han conseguido y que no han resultado ser ácidos, entonces yo sí quisiera enfatizar en que siempre cheques tu sustancia. Hay testeadores de sustancias que son baratos, hay para todas las sustancias. Recuerda que ahorita estamos en una época en la que es súper común alterar las sustancias. Te voy a aconsejar de que le eches un ojo a Instituto RIA. Ellos van a estar testeando sustancias ahorita en abril en Ciudad de México. Y bueno, para seguir hablando acerca de los efectos, digamos, artísticos, no sé cómo llamarlos, del LSD, voy a inaugurar esta sección de libros que desde hace mucho tiempo lo quería hacer, pero pues tú sabes, había estado alejada de las redes sociales y así. Este es un libro que en teoría es para niñas, se llama Destroza este diario. Es como llevar un diario, pero es, digamos, un antidiario. El libro te trae actividades, no es como para que escribas, ay, querido diario, hoy me enamoré de Juanito. No, te va diciendo cómo puedes ir haciendo las actividades que te propone. Y mi plus, el plus de la ISA es decirte que aproveches este libro para sacarle provecho a tus trips. Lo puedes aplicar o con un psicodélico o con la cannabis también. Digamos que agarras una de estas actividades y tu cerebro empieza a unir ideas que normalmente no se te vendrían a la cabeza. Por ejemplo, si buscas este libro en las redes sociales vas a ver que hay muchas chicas haciéndolo, resolviéndolo, y es bien interesante ver cómo cada chica le pone su perspectiva de la actividad. Se supone que esta página tú la tendrías que quemar con un encendedor. Mira, aquí yo la quemé, a ver si se nota, pero también yo lo que hice fue dibujar fuego, porque hice y dibujitos. Yo aquí le dibujé una mano y dibujé muchas llamas, y como andaba yo bien pacheca, pues me puse a pintar las llamas de distintas formas. Aquí empecé a meterle texturas, ¿te das cuenta? Y al final pues sí la quemé. La verdad es que, o sea, estos trips valen un montón. Esta dice, traza líneas gruesas y finas. Entonces aquí yo me puse pues bien marihuana. Empecé a hacer como distinto tipo de líneas y es bien interesante las texturas que van saliendo. Por aquí tengo otro que hice bajo los efectos del acidito, y en ese entonces yo estaba atravesando una etapa oscura mía. Incluso ahí tenía el cabello azul, me dibujé con el cabello azul, no sé si lo ves. Aquí dice, garabatea sin control, violentamente, sin orden ni prudencia. Pero yo elegí esa actividad porque en ese momento yo estaba muy estresada, estaba pasando por una etapa de mucha ansiedad, no me sentía a gusto conmigo, estaba enojada con la vida, y entonces en un trip me puse a garabatear. Se nota, ¿no? Que en ese momento yo estaba muy enojada. Pero te juro que después de haber hecho esa actividad yo sentí que solté mucho.
O sea, como que empezar a rayar así, bien enojada y sacar todo lo que estaba yo atravesando en ese momento, bajo ese estado, ya cuando se me pasó el trip, sentí como una liberación. Estas experiencias a mí me han ayudado mucho, me han ayudado a sacarle provecho a los efectos y por eso te lo quería compartir. Esto nada más es una introducción del libro, pero a lo largo del mes voy a estar resolviendo actividades del libro, voy a estarte grabando pues tal vez historias o tal vez TikToks, no lo sé, y quiero que veas cómo a lo largo del mes y bajo distintas sustancias yo lo voy resolviendo por si tú te animas a hacerlo también. Yo sé que te va a ayudar mucho con tus emociones y yo también sé que muchas de las chicas que me siguen también atraviesan pues estados difíciles emocionales y muchas veces no tienen con quién platicarlos. Yo estoy muy agradecida con las chicas que me buscan porque hemos establecido una amistad muy bonita. Entonces empezamos a contar nuestros problemas y nuestras experiencias con las sustancias. Entonces yo sé que a mis chicas les va a encantar este libro. Y bueno, con esto inauguramos la sección de libros para estados de conciencia alterados. Espero que la disfrutes mucho. Dicen, ¿cada cuánto te das un break de motita y cómo haces para no estresarte? Ok, me imagino que esto de que cómo le hago para no estresarme es porque hay muchas personas que la pasan muy mal cuando se dan un descanso de cannabis. La realidad es que a mí no me da síndrome de abstinencia cuando hago detox de cannabis y es porque llevo un consumo muy bueno. La verdad es que quiero hablar de esto porque cuento con toda la experiencia para decirte que cuando eres menor de edad no deberías de consumir sustancias porque yo empecé a consumir alcohol. A los 13 años empecé a consumir alcohol y esta restricción que hacen tanto para la cannabis como para los psicodélicos de que no debes de consumir si eres menor de edad porque puedes generar dependencia, también es para otras sustancias. O sea, recordemos que están las drogas legales y las drogas ilegales, pero me sorprende lo adictiva que es la cafeína. Yo empecé a consumir alcohol y cafeína cuando era menor de edad y vaya que generé una dependencia, pero mi consumo de cannabis fue hasta los 21 años y aún así fue como probaditas. Ya mi consumo fuerte, mi consumo más continuo lo tuve hasta los 30 años. Yo creo que por eso yo no generé una dependencia. Cuando yo empecé a consumir cannabis, no lo hacía tan diario, o sea, lo hacía como conociendo, aprendiendo de los efectos, haciendo tareas. Yo estudié diseño, entonces lo hice hasta la carrera, pero no fue algo que hiciera constante y luego lo dejé de hacer pues por los mismos prejuicios que yo tenía. Como que me daba culpabilidad, sentía que tal vez mi familia, o sea, tal vez iba a defraudar a mi familia, porque en ese entonces yo no estaba informada. Empecé el consumo ya más fuerte, digamos que entre los 29, 28 y 30 años, pero a la vez en esa etapa de mi vida yo tenía muchas cargas laborales, estaba atravesando por demasiado estrés y yo lo empecé a hacer con fines de poder dormir, porque llegó una etapa en la que yo ya no podía dormir. Pero ¿qué es lo que sucedía? O sea, yo en ese entonces, te repito, no estaba tan informada acerca de las sustancias, solo iba por la vida así tomando un montón de café y yéndome de borrachera los fines de semana y no me daba cuenta que tanto mi consumo de alcohol como en ese entonces sí consumía tabaco, consumía cigarros, mi consumo de tabaco y mi consumo de cafeína me estaban elevando los niveles de estrés y de ansiedad así, cañón. En teoría le damos un toquecito al cigarro para liberar la ansiedad, pero no es cierto. Eso lo único que va a hacer es como que te da un pequeño bajón y de repente ¡pum!, la ansiedad para arriba. El café a mí me encanta, me fascina, pero de tanto que lo he tomado por toda mi vida abusé y ahorita ya me alteró el sistema nervioso. Llegaba a la oficina y luego así un montón de café y luego después de la comida por ahí de las 4 de la tarde donde todo el mundo ya se está peleando, donde hay un montón de estrés porque todos andan carrereando con las entregas a los clientes, pues clásico que me salía a echarme el toquecito del cigarro con compañeros del trabajo y yo misma me ponía en este estado alterado de los nervios. Entonces claro que cuando llegaba a mi casa e intentaba conciliar el sueño no lo lograba. Fue una etapa en la que yo empecé a consumir la cannabis y pues obviamente con un salario tuve acceso a mejores flores, a invertir en flores de calidad. Cuando estaba en la universidad no tenía acceso a flores chingonas, ni siquiera sabía que existían. Las empecé a utilizar para dormir mejor. Ese es uno de los efectos del THC, que te puede ayudar a conciliar el sueño. Entonces yo entré en esta etapa romántica de, uy, sí, amo la hierba, es lo mejor que me sucedió en la vida, y empecé a investigar más sobre ella y fue cuando enloquecí y empecé a hacer contenido canábico, pero
empecé a conocer los extractos. O sea, sí, a huevo los extractos, porque pues eran muy fuertes. Pensaba que entre más fuertes, más chida la mota, y ahora sé que no. No a todas las personas les sucede lo mismo, pero personalmente lo que me sucedió es que empecé a deprimirme un poco, empecé a generar lo que se llama síndrome amotivacional. Oye, lo siento mucho, voy a tener que quitar mi playera de Albert Hoffman porque tengo mucho calor, oye. Ay, ya me voy a encuerar. Bueno, entonces lo que te decía es que, empecé a generar, ay sí, qué bueno, no tenía ganas de hacer nada. Entre más alto THC tenía, me gustaba, o sea, como que en ese momento yo sentía que me desestresaba y me iba por las nubes, pero empecé a olvidar muchas cosas luego, y todos sabemos que ese es un efecto secundario, uno de los efectos secundarios más comunes de la cannabis, la pérdida de memoria a corto plazo, y pues no hay problema, porque con un buen descanso tú recuperas tu memoria, no es que se atrofie para siempre, o sea, con un buen descanso tu cerebro se regenera. Me empezó a desesperar de que ya no sabía dónde dejaba las llaves, de que ya no me acordaba de nada, tenía que anotar muchas cosas porque si no se me iba la onda, y además no tenía ganas de nada, pues ya no iba a correr, y eso es lo que me pasa cuando consumo mucho. Me empiezo a aislar, no quiero ver a personas, me meto mucho en mi mundo, y eso a veces puede no ser tan sano. Entonces, después de que atravesé esta etapa en la que dije, ups, creo que son los extractos, porque cuando solamente consumía flor no me sucedía esto, pues empecé a hacer los detox. Y mi primer detox sí lo sufrí. Lo primero que me sucedió fue el efecto contrario. Si yo bien había empezado a consumir mota para dormir, durante los primeros días no conciliaba el sueño y yo ya estaba así como de, ay, quiero consumir un toque para poder dormir, pero es que justamente eso es la dependencia. Solamente fueron los primeros 7 días. Todo lo quería relacionar con darme un toque. O sea, si yo quería salir a caminar por la calle, yo decía, no, es que quiero un toque. Me obligué y dije, no, o sea, lo tengo que lograr. Y no fue tan difícil. O sea, realmente en cuestión de una semana yo ya estaba al otro lado, y así logré mi primer mes de detox. Y después de ese mes, te juro que yo sentí que la vida me cambió, sentí que me recuperé, que recuperé mi humor, y empecé a entrar en estas dudas existenciales de, chin, yo hablo cosas maravillosas de la cannabis, pero ahorita que me di el detox me doy cuenta de que tal vez sí me estaba afectando. Y realmente no era que la cannabis estuviera mal, la realidad es que era mi consumo abusivo. Ahora me puedo dar cuenta que mi cuerpo lo empieza a resentir, le empieza a dar mucha hueva y empiezo a generar el síndrome amotivacional. Así diseñé este tracker. Si te das cuenta, aquí viene lunes, martes, miércoles y así. Aquí yo lo diseñé para poner el mes. Esta es la plantilla que tú puedes imprimir en tu casita. El que es a todo color, viene con su marcador para que tú cada mes lo puedas borrar. Te sirve como calendario. Y aquí trae un semáforo. Mira, estos pequeños circulitos. Está del verde al rojo como un semáforo. Pero la idea es que tú ahí vayas contando tus toques del día o tu medida del día. Porque hay personas que consumen más que otras. Generalmente consumo en bong. Entonces yo lo que haría es como de mi primer bongazo y le pongo una rayita. Si yo ya llego al quinto toque, que es donde le puse un rojo, yo ya sé que no debo de seguir. Hay veces en las que ya nada más estoy consumiendo por consumir y realmente no estoy aprovechando tanto la sustancia. Y conforme vas llevando el seguimiento de tu consumo cada día, ya cuando llegas para el día 30, la idea es que te des una semana de detox. Esa es mi recomendación a como yo he ido conociendo mi cuerpo, pero lo ideal es que tú vayas conociendo tu cuerpo. Yo en este tracker hice un pequeño instructivo con tips de consumo para que tú encuentres tu dosis ideal. Personalmente, cuando consumo diario, todo el mes, antes de iniciar el siguiente mes, me doy una semana de descanso, sí o sí. Siempre me doy una semana de descanso. Hay personas que consumen tanto que una semana de descanso les cuesta mucho trabajo, pero ya sé que si no me descanso esa semana, yo empiezo a generar resistencias. Esto quiere decir que voy a consumir más, que ya un solo toque no me va a hacer el mismo efecto, por ende voy a gastar más, porque pues la mota es cara, por ende voy a dañar más mis pulmones, pero a la vez ya no voy a tener tanto los efectos que me ayudan para mi salud. A mí la cannabis me ayuda en cierta parte para la creatividad, para generar ideas, y en otra parte para no tener estas ganas que me dan de tomar alcohol y para relajarme. Yo la he utilizado mucho para conectar con mi cuerpo, para hacer conciencia corporal, para entender ciertas posturas de yoga, para ferrear. O sea, a mí me encanta hacer twerk y fumarme un toque porque el nivel de conexión corporal que yo alcanzo bajo los efectos de la hierba es hermoso. Pero si yo empiezo a abusar de mi consumo, ya sé que voy a empezar
a necesitar dosis más altas, que no voy a tener esos efectos y que cuando yo consumo dosis muy altas, después nada más me deprimo. Esa soy yo. Yo te invito a que tú empieces a notar estos efectos. ¿Qué pasa cuando solamente como que consumes en automático? Regresando al tracker, el tracker tú puedes medir tu dosis de acuerdo a lo que tú consumes. Por ejemplo, un puntito puede ser un porro. Si tú te fumas muchos porros al día, entonces, pues un porro ya me lo fumé en la mañana, otro porro ya me lo fumé en la tarde y así. Cuando termine el mes te vas a dar cuenta cuánto has consumido. Cuando lo ves todo aquí súper lleno, dices, no manches, creo que sí tengo que descansar, ¿no? Si tú no fumas un porro diario, si nada más fumas un toque, pues nada más ahí le pones toque, ¿no? Si tú ni siquiera fumas y lo que tú haces es consumir CBD o gotitas de THC, lo mismo, cada puntito significa una dosis y eso te ayuda mucho cuando tú estás consumiendo de manera medicinal o con fines para sacarle provecho a la planta. Si consumes en automático también te sirve el tracker porque pues lo puedes usar simplemente como orgullo canábico, como un calendario con motitas y además puedes tú escribir la cepa del mes, la cepa que tú estás consumiendo. Entonces es una herramienta que diseñé y que yo creo que está bien chingona, pero bueno, yo siempre digo eso de las cosas que diseño, ¿no? Este cuadrito lo puedes colgar en cualquier espacio de tu casa. O también trae su patita para que lo pongas en una repisa, en una mesita, para que le des la bienvenida a tus invitados en tu casa. Pero también tengo la plantilla, tengo un set de plantillas y en esa viene la plantilla que te estoy regalando ahorita, que es la que es para iluminar. Aquí es lo mismo, tú aquí pones el mes en el que estás consumiendo, trae los circulitos para que tú pongas qué día del mes cae y lo utilices como calendario. Y aquí la ventaja de la plantilla iluminable es que también te puede ayudar con tus trips, o sea, cuando estás bajo los efectos de la sustancia y de repente hay personas que se empiezan a mal viajar o que altos niveles de THC les genera ansiedad, empiezan a sobrepensar, lo que tú vas a hacer es empezar a colorear la plantilla. Vas a agarrar unos plumones o unos lápices de color o solo un lápiz, y por eso aquí yo no le puse mucha textura para que tú los puedas rellenar de color. O sea, digamos que si de repente te la estás pasando mal, agarras tu plantilla y le empiezas a iluminar hondo, o simplemente empiezas a iluminar el día que estás consumiendo y dejas en blanco los días que no estás consumiendo, y al final de mes vas a tener una obra de arte tuya y después la puedes enmarcar. No sé, a mí me encantan estas cosas. Respondí la pregunta. ¿Cada cuánto me doy un break de mota? Sí. Cuando consumo diario me doy el break de mota cuando termino mi mes. Cuando yo ya lleno mi tracker y ya terminé mi mes, yo borro, me doy una semana de descanso y empiezo un nuevo mes, y eso hace que yo no genere mucha resistencia. Eso también responde otra pregunta que me hicieron, que dice, si llevas tantos años consumiendo, ¿no se te vuelve adicción? Esta pregunta la utilizan para burlarse de las personas consumidoras en las redes sociales. Si tú dices, ay, pues ya llevo, como yo que ya llevo 17 años consumiendo, suena que no manches, es bien adicta, pero no es cierto, porque aprendí a darle estos descansos a mi cuerpo. Me doy cuenta que se me empiezan a olvidar fácil las cosas, yo descanso y con eso mi cuerpo se reinicia. Eso es lo bonito de la planta y del sistema endocannabinoide, que siempre puedes resetear a tu cuerpo y no tener estos daños a tu memoria. También no generas dependencia siempre y cuando descanses. Si tú te sigues consumiendo sin descansar, pues seguramente sí vas a tener dependencia. Me di cuenta que el haber empezado a consumir alcohol cuando yo era chavita hizo que yo generara dependencia al alcohol. A mí me ha sido muy difícil dejar el alcohol. Ya, o sea, ahorita ya a estas alturas de mi vida, ya, o sea, siento que ya lo logré. O sea, no he dejado de tomar al 100%, pero porque ya no llevo un consumo abusivo, pero sí fue algo que me costó mucho trabajo bajarle. Y justamente en terapia empecé a distinguir cuándo consumo para evadir mi realidad o evadir mis responsabilidades y cuándo lo consumo precisamente para disfrutar. Y darte cuenta de que a veces, no sé, si tengo mucho estrés, se me juntan muchos problemas y digo, huevo, voy a ir al bar o voy a ir a una fiesta y voy a echarme unas chelas y termino tomando de más y al otro día me siento mal. Generalmente es cuando yo estoy estresada, cuando yo estoy evadiendo la realidad. Prefiero darme
un break de mis actividades, cuando yo voy muy bien, cuando voy chido en el trabajo, cuando me siento bien y no sé, voy a cenar y me echo unas chelitas y las disfruto y las paso bien y al otro día me levanto con mucha energía. Así es como ahora yo consumo, pero me costó mucho trabajo llegar a eso. Y en ese punto la cannabis sí me ayudó. O sea, porque cuando yo estoy bajo los efectos de la hierba, no me dan ganas de tomar. Al contrario, mi cuerpo como que empieza a darse cuenta de que no lo necesito. Porque la mente es traicionera. Entonces, si yo no estoy bajo esa paz mental que me da la hierba, a mí me dan ganas, así siento como que ganas, mi cuerpo, mi mente dice, una michelada, una chela, un mezcal, y es porque yo empecé a consumir desde muy pequeña, o sea, generé esa dependencia. Llevo la mayor parte de mi vida bebiendo alcohol, entonces eso es lo difícil. Lo mismo me sucede con la cafeína. Ahora bien, aparte de mi descanso semanal que me doy, una vez al año hago un detox de un mes. Consumo un mes, descanso una semana. Consumo un mes, descanso una semana. Y ya cuando termina el año, o a veces me paso otros 2 meses, pero siempre trato de darme un detox de un mes completo. Y por eso es que yo no he generado esta adicción. Por eso es que yo cuando dejo de consumir ya no se me va el sueño, no genero ansiedad, no me siento mal, no siento una dependencia. Que sí me sucede con el alcohol. Cuando dejo de tomar alcohol, sí siento esta ansiedad por tomar. Híjole, y cuando dejo la cafeína, uy no, el mundo arde, o sea, me vuelvo loca. Yo genero mucho síndrome de abstinencia en la cafeína. Pero la cafeína nadie habla mal, ¿verdad? A la cafeína la romantizamos, cuando realmente genera más dependencia que la hierbita. Entonces, bueno, ya contesté esa pregunta. Vámonos con la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia existe entre una persona adicta funcional a la hierba y la que es adicta al perico o cualquier otra sustancia? Me cuesta un poquito de trabajo entender la pregunta, porque si eres adicto a la hierba, pues no puede ser funcional, ¿sabes? Entonces yo creo que más bien está mal planteada. Supongo que quiso decir que qué diferencia hay entre una persona que consume de manera más constante la hierba a otras sustancias, ¿no? Y es una pregunta interesante, pero que quería yo aclarar eso. Si eres adicto, o sea, si eres dependiente a la hierba, entonces no puedes ser funcional, porque tener un consumo funcional sí requiere de que tú puedas hacer las actividades tanto bajo los efectos como sin los efectos. Hace ratito yo te estaba contando que a mí me encanta la hierba para hacer conexión corporal, para hacer yoga, para hacer twerk, pero no siempre significa que cuando voy a hacer yoga o que cuando voy a hacer twerk va a ser bajo los efectos, porque eso sería generar dependencia. Lo bonito, como tú puedes aprender de todo esto que te brinda la hierba, es que lo hagas una vez, 2 veces, entiendas el mensaje, entiendas esta conexión corporal que te da o estos efectos, seas consciente de los efectos y después lo hagas el mismo ejercicio sin los efectos. Si no, dependes de la sustancia para poder lograrlo, y ahí es cuando no está chido. Tienes que utilizar tanto la hierba como cualquier otra sustancia como herramienta, precisamente porque son herramientas que te van a poner en estados de conciencia para que tú hagas ejercicios, hagas arte, escribas o como tú lo quieras aprovechar. Van a ser herramientas que te van a apoyar creativamente en esto, pero solamente son mensajes que te dan, solamente son apoyos que te dan. Lo ideal es que tú puedas hacer tus actividades ya con esta nueva conciencia o con este nuevo estado corporal que te brinda la cannabis, pero lo hagas sin los efectos. Y la diferencia que hay entre, supongo que las personas usuarias de hierba y de otras sustancias, es que esa no la puedo contestar por completo porque yo no soy consumidora de cocaína, y ahí decía, ¿no? Que perico. Yo no consumo cocaína. Pero sí te puedo decir que yo tenía un prejuicio hacia las personas consumidoras de cocaína. Yo antes decía, no, solamente la hierba porque es natural, porque es buena, pero me di cuenta que hacer eso es exactamente lo mismo de lo que nos quejamos
los pachecos, de los prejuicios. Yo opinaba desde mi ignorancia. Yo, informándome acerca de las sustancias, aprendí que hay personas consumidoras de cocaína y de otras sustancias y que son funcionales, y la diferencia es que pueden consumir esta sustancia en un fin de semana con un objetivo y una intención específicas, pero no lo hacen en su día a día y no dependen de esta sustancia para realizar sus actividades. Si tú, por ejemplo, siempre que tomas quieres consumir cocaína, entonces estamos hablando de que ya dependes de la cocaína para seguir tomando, que eso es lo más común. La mayor parte de las personas utilizan cocaína para poder seguir tomando alcohol, y entonces es un efecto nocivo tanto por los grados tan altos de alcohol a los que llegas, más la potencia que te da esa sustancia. Y los efectos que tiene la cocaína, te repito, yo no soy consumidora, pero también te altera el sistema nervioso. Estoy iluminando, si ves que veo para abajo es porque estoy iluminando la plantilla. Lo que yo he conocido de personas que consumen y que se les ha ido el consumo de cocaína las manos es que a veces empiezan a trastornar mucho su carácter, empiezan a ser muy volátiles, a ser irritables, a gritar mucho, como que empiezan a tener cierto carácter egocéntrico, y ahí es cuando pues yo sugeriría que deberían de descansar, de bajarle unas rayitas al consumo. Y lo mismo con cualquier sustancia, por ejemplo los ácidos. Yo solamente he tenido experiencias muy bonitas con el ácido, a mí me ha ido bien, pero hay personas a las que no les ha ido bien, hay personas a las que les ha dado brotes de esquizofrenia. Tenemos el caso de Richie O'Farrell, no fue con ácidos, fue con hongos. Tanto por la cannabis como por el uso constante de hongos le dieron este brote que todos conocimos. También el fundador de Pink Floyd, Syd Barrett, tuvo un consumo excesivo de ácido, de LSD, y no es que el ácido te lo cause, es porque tú ya traías esto en tu cerebrito. Si tú ya tienes esta tendencia a la esquizofrenia o a brotes, si tu cerebro estaba así, pero como recordemos que los psicodélicos abren tu cerebro, abren todas estas puertas a tu cerebro, lo que va a hacer es que en algún momento va a ser una conexión que tal vez no habías presentado esta esquizofrenia, pero como tu cerebro se pone así súper hiperactivo y genera todas estas conexiones, en una de esas conecta lo que te va a llevar a ese brote de esquizofrenia, y ahí es cuando, si tú sigues abusando de las sustancias, pues te puedes perder. Y qué fue lo que le sucedió a Syd Barrett y a muchos otros artistas. Hay varios artistas, pero de hecho no me voy a clavar en ese tema porque también me gustaría hablar precisamente de los casos de ácido, los buenos y los malos. No me gusta etiquetar las cosas como buenas o malas. Casos de éxito y casos de, no me gusta decirle fracaso, ¿cómo lo podemos llamar? Bueno, casos de éxito y casos de no tan éxito de las estrellas bajo los psicodélicos. Sería un tema muy interesante, pero bueno, ahí te lo pongo en la mesa por si te interesa que luego platiquemos de eso. Házmelo saber, por favor. Y bueno, la pregunta decía que qué diferencia hay entre una persona consumidora de hierba adicta o a otra sustancia. Yo considero eso, ¿no? Que tanto si eres consumidor de hierba o de cualquier otra sustancia y dependes de esa sustancia, entonces ya no eres tan funcional. Si eres consumidor de cocaína o de ácidos o de lo que sea, y puedes llevar tu vida normal y no te metes en problemas, no tienes problemas económicos, no tienes problemas de dependencia, no tienes problemas en el trabajo, no tienes problemas en tus relaciones personales, entonces adelante, no hay por qué juzgar. Yo en mi desinformación pensaba que todas las personas que consumían cocaína pues les pasaba lo mismo, y ya he conocido muchas personas que no son así. Lamentablemente todo lo que sale mal es más ruidoso, entonces yo solamente conocía casos donde las personas habían abusado de la sustancia y tenían estas características de irritabilidad, de ser explosivos, de llevar sus niveles de alcoholismo al máximo. Pero ahora yo conozco personas que son trabajadoras, que llevan una vida normal, que llegan a consumir cocaína, no sé, los fines de semana con una intención y que son funcionales. Con eso terminamos las preguntas. Ya te presenté el libro, te lo voy a estar subiendo a historias y ya, yo sigo iluminando, estoy iluminando, pero imagínate, son 35 cogollos, o sea, obviamente no lo voy a terminar hoy, solamente quiero que veas cómo lo puedes ir haciendo tú en tu casita. Isa, entonces ¿no recomiendas el consumo de extractos? No, sí lo recomiendo, pero te recomiendo que no abuses. O sea, los extractos son muy ricos. Yo
Yo ya no los consumo en cuanto a que los compro y los consumo en mi casa, pero cuando voy a Ciudad de México, voy a visitar a mis amigos, sí me gusta consumirlos, aunque sí noto la diferencia. Ellos están así como sin nada y yo sí, o sea, como que me voy, ¿no? Por eso solo lo hago con personas de alta confianza, pero por eso es el tracker, o sea, sí, todo lo que te estoy diciendo es consume lo que quieras, solamente tú te conoces, pero que no se te vaya el consumo de tus manos, monitorea tu consumo. Los extractos como te ponen mucho más y tienen los niveles de THC mucho más altos, sí es más importante que le eches un ojo a los efectos secundarios que te causan, como en mi caso, que tenía así la memoria súper atrofiada, no me acordaba de nada, siempre me tenían que estar recordando las cosas y eso me genera más ansiedad. Si yo estoy consumiendo la planta para reducir mi estrés y mi ansiedad, pero en realidad me está dando más ansiedad por estos estados de olvidar las cosas, de no poder concretar mis tareas, entonces ahí significa que mi consumo no me está ayudando y ahí es donde tengo que descansar. En mi caso yo lo consumiría cada 15 días, así, yo ahorita en este momento de mi vida, pero si a ti te gustan, adelante, simplemente descansa. Si estás consumiendo extractos, sí o sí, trata de descansar al menos una vez al mes, o sea, una semana al mes. Voy a terminar de iluminar esto y ya nos vamos a despedir porque probablemente se me va a acabar la pila. Ya anoté los nombres de las personas que me pidieron su plantilla. Les voy a pedir que me mandan el WhatsApp. El WhatsApp lo van a encontrar en el link de mi Instagram. ¡Pum! Ahí le pican y directo los va a mandar al WhatsApp. Y mira, más o menos así se va viendo lo que estoy haciendo, cómo estoy iluminando los cogollos. Al final todos los cogollos quedan en colores distintos y cuando termine el mes no solamente vas a ver monitoreado tu consumo, sino que vas a tener una bonita obra de arte hecha por ti y por la Isa. Yo te pongo la plantilla, yo te digo dónde iluminar, tú decides si salirte de las rayas, si aprovechar tu creatividad, si aprovechar tus estados de conciencia alterados para llenar esta plantilla, iluminarla y hacerla tuya. Y también no te olvides de mandarme foto de todo lo que hagas, porque a mí me hace muy feliz ver cómo de repente yo dibujo estos cogollos, pero si tú los iluminas y le pones el toque, o sea, tu toque personal, resultan obras pues muy bonitas. Y ya, espero que te haya gustado esta plática. Muchas gracias por conectarte, muchas gracias por tu atención y mándame el WhatsApp para obtener la plantilla, ¿sale? Besitos, bye.